Querido Señor, queremos expresarte nuestro agradecimiento al permitirnos una vez más presentarnos delante de ti. Hemos venido a recibir tu bendición. Hemos venido a suplicarte nuestro perdón. Y hemos venido a pedirte que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para que podamos comprender el mensaje que tú nos quieres mandar. Gracias, Señor, por todo ello. Nos acordamos también de los enfermos, de los necesitados, de los que pasan por problemas, y te los encomendamos a ti, pues te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Un saludo cariñoso para todos los que os encontráis en este lugar y para todos aquellos que nos están prestando atención en esta mañana desde sus casas para escuchar el mensaje del cielo. Deseo de corazón que Dios pueda bendecirnos grandemente a todos y pueda concedernos nuestras peticiones, pueda solventar nuestras necesidades y pueda abrir los caminos allí donde nosotros los veamos cerrados. En esta mañana me gustaría hablaros de la Iglesia. Como veis, vamos a hablar de un tema que nos resulta a todos muy familiar, porque ¿quién no sabe lo que es la Iglesia? Pero ya sabéis lo que dice el dicho, que a veces las cosas que son más familiares, con el tiempo, con la rutina, con la costumbre, finalmente se pueden convertir en grandes desconocidas. Por eso, a mí me gustaría lanzarte la primera pregunta de esta mañana. ¿De verdad que tú conoces bien lo que es la Iglesia? Yo te invito a seguir el tema de esta mañana para que puedas verificar si hay alguna cosa o hay algún detalle que tengas que ajustar en lo que tú conoces de la Iglesia. Se cuenta que a principios del siglo XX se murió un gran empresario en los Estados Unidos. Este empresario, además de ser rico, era un gran creyente. Y llegado el día, el notario convocó a sus 4 hijos, puesto que él era viudo. Quería leerles las últimas voluntades del difunto. Así que reunida la familia, los 4 hijos, el notario empezó a leer el testamento. Y el testamento decía lo siguiente: a mi hijo pequeño, el menor, el cuarto, le dejo mi empresa de construcción más $100,000. Os recuerdo que a principios del siglo XX, $100,000 era mucho dinero. Y siguió leyendo el testamento. A mi tercer hijo le dejo la empresa de limpieza y $100,000. A mi segundo hijo le dejo la empresa de alimentación y $100,000. Y a mi hijo mayor, el primogénito, le dejo mi mayor tesoro. Y el notario metió la mano en la cartera y sacó una Biblia usada. Era la Biblia del difunto. Era la Biblia del padre de aquella familia. La verdad es que cuando la familia
escuchó la herencia que le dejaban al hermano mayor, quedaron todos sorprendidos. Pero aquel hermano mayor, el hijo mayor, guardó la compostura y no dijo absolutamente nada. Cuando llegó a casa, cogió la Biblia, la miró y como si quisiera hablar con su padre, dijo lo siguiente: Padre, yo no sé por qué has hecho esto. Yo siempre me porté bien contigo. Creo que yo merecía otra cosa diferente. Y después de haber dicho esto, cogió la Biblia y la puso en una de las estanterías de su casa. Y allí la dejó. Pasaron los años. Y allí en Estados Unidos apareció una crisis, una gran crisis que se hizo famoso en el mundo entero, la crisis del 29. ¿Recordáis? En aquella crisis la bolsa se desplomó y este hijo mayor, como consecuencia de esa crisis, perdió la empresa que tenía y se arruinó. Y pasó de ser un hombre rico a ser un hombre pobre. Y en esa situación se acordó de su padre. Y mirando hacia arriba dijo: Padre, ¿por qué no me dejaste algo para hacer frente a las crisis de la vida? Cuenta la historia que pasaron los años y aquel hijo mayor, el primogénito de la familia, siempre fue un hombre pobre. Desde el 29 que se arruinó, siempre fue un hombre pobre. Y cuando ya se hizo un anciano, pasaron unos cuantos años, viendo que ya le quedaban pocos días de vida, se acordó de nuevo de su padre. Y fue a aquella estantería donde estaba la Biblia de su padre y por primera vez, la cogió y la abrió. Y cuando aquel hijo mayor abrió la Biblia, lloró. Y lloró como lloran los niños cuando están desconsolados. ¿Y por qué lloró? Porque finalmente entendió. ¿Qué es lo que había dentro de la Biblia? En la mitad de la Biblia, nada más abrirla, sí se abría, encontró una carta que decía lo siguiente: querido hijo, a ti te dejo 2 tesoros. El primer tesoro es el mayor tesoro que existe en esta tierra: la Biblia, la palabra de Dios. Y con este libro vas a conseguir 2 cosas grandes. La primera es alcanzar la salvación. Y la segunda es ser sabio para gestionar el segundo tesoro que podrás encontrar al final de este libro. Y aquel hijo fue a la última página de la Biblia, de aquella Biblia usada. ¿Y qué es lo que había? Un cheque. Un cheque a su nombre por un importe de $10 millones. Y la carta terminaba diciendo: querido hijo, tú siempre fuiste especial para mí. Y yo siempre deposité toda mi confianza en ti. ¿Te quiere? Tu padre.
Cuando aquel hijo vio lo que había en la Biblia, lloró. Y se dio cuenta del gran error que había cometido. Porque él vivía como un pobre, cuando en realidad era un hombre rico, riquísimo. ¿Y cuál fue todo su error? No haber abierto la herencia que su padre le dejó. Querido amigo, querida amiga, tú te das cuenta qué experiencia, qué vivencia más alentadora, aleccionadora para todos nosotros. Hacemos la aplicación. Cuando Jesús se fue al cielo, Él nos dejó aquí abajo en esta tierra, nosotros los creyentes, un tesoro. El mayor tesoro que podamos encontrar. ¿De qué tesoro estamos hablando? De la iglesia. ¿Dónde está el valor de la iglesia? En que el creyente tiene la posibilidad de presentarse delante de Dios. Ese Dios grande, misericordioso y generoso a más no poder. Y cuando nosotros nos encontramos delante de nuestro Dios, ¿qué es lo que hace ese Dios con nosotros? Nos bendice. ¿Y qué es la bendición de Dios? La Escritura la define de la siguiente manera: la bendición de Dios es lo que enriquece al ser humano. ¿Y cómo le enriquece? Le otorga 3 cualidades maravillosas. La primera cualidad es la alegría. La segunda cualidad son las ilusiones y la tercera cualidad es la esperanza. Cuando un ser humano tiene estas 3 características, estas 3 cualidades, se convierte en alguien rico que es capaz de enfrentar cualquier problema y vencer cualquier problema que se le presente en la vida. Por el contrario, cuando nosotros no tenemos estas 3 cualidades, ¿qué ocurre? Que nos convertimos en seres pobres y miserables, porque no somos capaces de ver las cosas como hay que verlas, y nuestra vida se convierte en una gran mentira. Querido amigo, querida amiga, ¿tú te das cuenta de lo que es la iglesia? La iglesia es el gran tesoro que nuestro Maestro nos dejó aquí para que fuésemos ricos. Y muchas veces nos convertimos en pobres porque no somos capaces de utilizar lo que Dios nos dejó. Interesante. Me gustaría que a continuación pudiésemos pensar en 3 preguntas, las siguientes 3 preguntas. La primera pregunta que quiero que pienses en esta mañana es: ¿qué visión tienes de la iglesia? ¿Tú crees que la iglesia es un tema divino? ¿Es un tema humano? ¿O es un tema divino y humano? Segunda pregunta: ¿quién dirige la iglesia? ¿La dirigen los hombres? ¿La dirige Dios? ¿O la dirigen los hombres y Dios? Tercera pregunta: cuando surge algún problema en la iglesia, ¿hacia dónde diriges tu mirada? ¿Hacia abajo donde estamos los hombres o hacia arriba donde está Dios? Ahora fíjate bien en estas 3 preguntas. ¿Tú te das cuenta lo que tienen de especial?
Si te fijas bien, te darás cuenta que ninguna de estas preguntas puede ser respondida automáticamente. Requieren reflexión. Porque no se trata de responder de una forma formal para quedar bien. De lo que se trata es que cada uno tiene que descubrir lo que tiene aquí dentro y lo que tiene aquí dentro en relación con la Iglesia. Por eso, para poder responder estas 3 preguntas, tenemos que hacernos otras 3 preguntas. Presta atención. Primera pregunta. Cuando surge algo criticable en la Iglesia, ¿tú qué es lo que criticas? ¿Ese algo que es criticable o criticas la Iglesia? Segunda pregunta. Cuando hablas de la Iglesia, ¿tú utilizas términos como me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece? Tercera pregunta. Cuando tú estás dentro de la Iglesia, a veces tienes la sensación de aburrimiento y miras el reloj y quieres que todo termine para que puedas marcharte a tu casa. Si tú estas 3 preguntas respondes con un sí, ¿sabes lo que quiere decir? Que para ti la Iglesia es un tema humano. Porque las cosas humanas se pueden criticar, pero las cosas de Dios no son criticables. Por eso, amigo mío, cuán importante es descubrir no una respuesta teórica, sino qué es lo que tú tienes dentro de tu corazón y de tu mente en relación con la Iglesia. Y ahora nos vamos a adentrar en otro tema. ¿Sabéis que hace unos 9 o 10 años yo estudié el tema de los templos? Y en ese estudio yo llegué a la conclusión de que el templo, los templos, eran el gran engaño del enemigo. Han pasado 9, 10 años y yo he vuelto a investigar y a estudiar este tema. Y tengo que reconocer que la conclusión a la que yo llegué hace esos 9 o 10 años estaba equivocada. Los templos no es el gran engaño del enemigo. El templo es la gran bendición de Dios para el creyente. Y voy a intentar explicarlo para que todos podamos entender el por qué he llegado a esta nueva conclusión. Cuando tú escuchas la palabra templo, ¿en qué piensas? Y automáticamente nuestra cabeza piensa en edificios. Y a mí me gustaría que fueses un poquito más lejos. Que no pienses templo como edificio, sino el templo como un lugar. Un lugar. Por eso la definición que me gustaría dar a templo sería esta que veis aquí. El templo como un lugar donde el creyente va a adorar a su Dios. Puede ser cualquier lugar, pero entendamos que el templo no tiene por qué ser un edificio, sino un lugar donde el creyente adora a su Dios. Y el lugar donde el creyente adora a su Dios, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos iglesia. Por eso yo, a continuación, lo que voy a hacer es una panorámica, visión general de la iglesia que nos da la Escritura. Entendiendo, como hemos dicho, la iglesia no como un edificio,
sino como un lugar de adoración. Muy bien, cuando nosotros cogemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Que en el Antiguo Testamento todo el interés se centra en un pueblo, el pueblo de Israel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que todo el interés se centra en la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué en el Antiguo Testamento tenemos un pueblo, pero en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia? En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que importaba? Lo que importaba era una cultura. Mientras que en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que importa? Es una familia. ¿Sabes qué es lo importante de una cultura? La forma de pensar. ¿Y sabes qué es lo más importante en una familia? La forma de sentir. ¿Tú te das cuenta que hay como una progresión que va desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Se cumple ese texto tan bonito de la Escritura que dice que el camino de los justos, que el camino de los creyentes es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que vemos que dentro del plan de Dios hay como un progreso. ¿Dónde se reunían en el Antiguo Testamento los creyentes? Y tenemos que decir, en el santuario. ¿Dónde se reunían en el Nuevo Testamento los creyentes? Y tenemos que decir, en la iglesia. Y ahora fíjate bien. ¿Dónde estaba la iglesia antes del pecado? Y yo repito, estamos hablando de la iglesia no como un edificio, sino como un lugar de adoración a Dios. ¿Dónde estaba la iglesia antes del pecado? Y tenemos que decir que la iglesia estaba en el Edén. Tú fíjate en la Escritura y te darás cuenta que siempre que el Creador se encontraba con la criatura, con Adán y Eva, era en el Edén, no era fuera del Edén, en cualquier parte de la tierra. Pero es que cuando Adán y Eva cada sábado se reunían para adorar a Dios, ¿dónde lo hacían? En el Edén, porque el Edén era el lugar de adoración. ¿Qué ocurre cuando entra el pecado y Adán y Eva son expulsados del paraíso? ¿Dónde está la iglesia? En el Edén. Es verdad que no podían entrar en el Edén porque allí estaba el árbol de la vida y no podía el pecador comer de ese fruto. Pero si tú te fijas en la Escritura te darás cuenta que tanto Adán como Eva, como Caín, como Abel, iban a adorar a Dios a través de los sacrificios a la puerta del Edén. Interesante. Pero ahora fijaros, vamos hasta el final de todo, cuando el pecado termine. Cuando Jesús venga por nosotros, por su gracia nos lleve con él al cielo, pasemos el milenio, se ha destruido el pecado, recreada la tierra, y entonces viviremos en la tierra. La pregunta, en esa tierra renovada, ¿va a haber iglesia? Y la respuesta es sí. ¿Y cuál será la iglesia en la tierra renovada? Y tenemos que decir que la iglesia será la nueva Jerusalén. ¿Te acuerdas de ese texto tan bonito que escribe el Señor a través de Isaías, donde dice, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová? ¿Qué es lo que tendremos que hacer todos los habitantes que estemos en la tierra? Ir a la iglesia. ¿Y dónde estará la iglesia? En la nueva Jerusalén, donde está el Edén. Interesante. Ahora fijaos en lo siguiente, porque la palabra clave de iglesia es adoración, lugar donde el creyente va a adorar a su Dios. ¿Sabéis que tenemos que ampliar el concepto de adoración?
A veces pensamos que la adoración es postrarse y en realidad es mucho más. Por eso se dice que la adoración puede ser silenciosa o puede ser con actividad. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora, escuchando con atención el mensaje del cielo, ¿eso qué es? Adoración. Cuando tú vienes a la iglesia y te pones a pensar en tu vida y en tu relación con Dios, ¿eso qué es? Adoración. Cuando tú vienes a la iglesia y en los tiempos muertos abres la Escritura para ponerte a leer algún mensaje que Dios te dé, ¿eso qué es? Adoración. Adoración silenciosa. Pero otras veces adoramos con actividad. Por ejemplo, todos los que trabajáis y servís en la iglesia estáis adorando a Dios con vuestro trabajo. Diáconos, diaconisas, maestros de escuela sabática, predicadores. ¿Qué es eso? Adoración. Cuando por la mañana venimos a la iglesia y nos ponemos a cantar el himno o los himnos, ¿qué es eso? Adoración. Cuando nosotros venimos a la iglesia a devolver nuestros diezmos y a dar nuestras ofrendas con corazón alegre, ¿qué es eso? Adoración. Tú te das cuenta que el concepto de adoración no es simplemente decir amén, Señor, amén, no es postrarse, sino que implica mucho más. Y ahora vamos a hacernos la gran pregunta. ¿Es necesaria la iglesia para adorar a Dios? ¿Y por qué he querido plantearos esta pregunta? Porque hay muchos hermanos adventistas que piensan que hoy la iglesia no es necesaria para adorar a Dios. La iglesia es una opción. Si quieres venir a la iglesia, dicen está bien. Pero Dios está en todos los sitios y podemos adorar a Dios en cualquier sitio. Si te quedas en tu casa, puedes adorar a Dios tan bien como si vas a la iglesia. Si decides ir al campo, a la naturaleza, a adorar a Dios, eso está tan bien como quedarte en casa o como venir a la iglesia para adorar a Dios. ¿Por qué? Muchos de nuestros hermanos tienen esta visión de la iglesia, del lugar para adorar a Dios. ¿Dónde se apoyan nuestros hermanos? Y yo te respondo, se apoyan en la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia? Pues en el Nuevo Testamento, en un encuentro muy significativo que Jesús tiene con la mujer samaritana. Yo tengo que decir que esa mujer, que conocemos muy poco, era una mujer inteligentísima. Fijaos que cuando está con Jesús, fijaos la pregunta que le hace. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Tú te das cuenta la pregunta de esa mujer? ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En este monte donde tenemos un templo en Samaria? ¿O tenemos que ir todos a Jerusalén? ¿Por qué esta pregunta? ¿Sabéis que en la historia Roboam, el hijo del hijo de David, ahora no me sale el nombre, finalmente Roboam fue el que rompió el reino de Israel y finalmente se separó en dos reinos, el reino del norte que puso la capital en Samaria y edificó un templo para adorar, eran israelitas. Y luego estaba el reino del sur, que mantuvieron la capital en Jerusalén, donde tenían su templo. Por eso esta mujer hizo la pregunta, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Y Jesús le dijo, Jesús le respondió, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Y Jesús añadió otra cosa más. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de estas palabras que dijo Jesús, muchos hermanos interpretan que la iglesia no es necesaria con exclusividad para adorar a Dios. Ellos dicen cualquier lugar es bueno porque Dios está en todos los lugares. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿es correcta esta interpretación? ¿Es que Jesús estaba diciendo que no era necesaria la iglesia para ir a adorar a Dios, sino que se podía escoger el lugar que se quisiera? Vamos a ver en realidad cómo interpretar las palabras de Jesús. Vamos para atrás. Cuando Jesús le responde a la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Es que Jesús estaba diciendo que ya se iban a dejar los lugares en lo que era el templo para adorar a Dios? No. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús se está adelantando al tiempo. Jesús está hablando de lo que va a ser en el futuro. Porque fijaos, en el Antiguo Testamento, en la mentalidad y el tiempo, cuando Jesús habla a la samaritana, había lo que se llamaba la exclusividad. Un pueblo, y en ese pueblo había un templo, y Dios había dicho que mi pueblo solamente se reuniría en el templo de Jerusalén. Exclusividad. Pero es que cuando vamos al Nuevo Testamento no nos encontramos con un pueblo ni con un templo, nos encontramos con una familia, pero una familia muy particular. No es una familia de exclusividad, es una familia que se extendería por todo el mundo. Y entonces ya no sería viable que de todo el mundo cada sábado viniesen a Jerusalén para adorar a Dios. Eso era un imposible. Por eso en la Escritura vemos como una gradación, una progresión, un cambio. Y Jesús estaba hablando del cambio que se produciría, que del pueblo, de la exclusividad, del templo, del santuario, se pasaría a una familia. Se pasaría a una familia que ocuparía toda la tierra. Vamos a mostrar que la interpretación que os estoy dando es la correcta. Y para eso tenemos que ir al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, ¿qué es lo que vamos a ver? Otra gradación en el que poco a poco se va mostrando lo que Jesús intentaba decirle a la mujer samaritana. Fijaos, en el libro de Hechos hay 3 situaciones que merecen nuestra atención. La primera es el Pentecostés. Desde el principio, sabéis que el capítulo 1 habla de la resurrección de Jesús, que estuvo, pero el capítulo 2 es el Pentecostés, es lo primero del libro de Hechos. ¿Y qué es lo que ocurre en el Pentecostés? Se nos habla de que había 120 personas. Ahora fijaos, ¿dónde estaban esos 120 personas? Es que estaban unos en el campo, otros en su casa, otros en la iglesia. ¿Dónde estaban? Y fijaos que la Escritura nos responde a esta pregunta. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos. Todos juntos, adorando a Dios. ¿Tú te das cuenta que los discípulos que estuvieron con Jesús no entendieron que cuando Jesús se fuera ya la iglesia no era necesaria para adorar a Dios? Repito, cuando hablamos de iglesia estamos hablando del lugar para adorar a Dios. ¿No tenían esa sensación? Pero fijaos, después del Pentecostés, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, Pedro predicó la palabra y dice la Escritura que se convirtieron 3.000 personas. ¿Y de dónde eran esas personas?
de diferentes lugares. Es decir, la familia de Dios, que es la Iglesia, empezó a salir de Israel, de Jerusalén, para extenderse a lo largo de los países. Pero entonces seguimos leyendo el libro de Hechos y ¿qué es lo que vemos? Que Pablo comienza con sus viajes misioneros, empieza a predicar a los gentiles, bueno, también a los judíos, pero a los gentiles. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que miles y miles y miles de conversos se pasaron a ser cristianos. Tú te das cuenta, fíjate bien, que en todos los lugares donde Pablo iba, y fueron muchos los lugares, no importaba aunque el grupo fuera pequeño, lo que hacía era formar una iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un lugar donde los creyentes adoraban a su Dios. ¿Cómo? Juntos. Se dice que en pocos años Pablo extendió el Evangelio a todo el mundo conocido, y todo el mundo conocido eran muchos miles de kilómetros. Quiere decir que la iglesia, la familia de Dios se extendió por todo el mundo. Y entonces se cumplía lo que Jesús había dicho a la mujer samaritana. De cierto te digo que llegará el día en que ni aquí en Samaria ni en Jerusalén. ¿Dónde? En toda la tierra. Vamos a ver 3 textos que menciona la Biblia sobre la iglesia, que son riquísimos y nos sirven para clarificar lo que es la iglesia. El primer texto es este que tenéis aquí en la pantalla. Es la declaración que hace Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Clarifiquemos un poquito qué es el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. ¿Y por qué hay lugar de los muertos? Porque hay pecado. ¿Tú sabías que la iglesia es el único lugar de este mundo? Estamos hablando de lugares. El único lugar de este mundo donde el pecado no puede destruirla. Lo único que el pecado no puede destruir en este mundo es la iglesia. Hay mucha gente que mira a la iglesia, la critica porque dice: en la iglesia hay pecado, hay hipocresía, hay gente mala, Pero hay una pregunta que no se plantean. ¿Cómo es posible, si la iglesia somos tan malos, que es verdad que somos malos, cómo es posible que la iglesia sigue manteniéndose en alto? A pesar de los ataques, a pesar de los problemas tan grandes que puedan existir, la iglesia sigue y sigue y sigue. A pesar de que el enemigo intenta atacarla para destruirla. ¿Cómo es que la iglesia continúa? Solo tiene una explicación. Porque está edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la iglesia es una institución divina. ¿Tú lo has escuchado bien? La iglesia es una institución divina, como el sábado. Es decir, la iglesia es de Dios. Es verdad que en la iglesia hay hombres. Es verdad que como personas pecadoras que somos cometemos muchos errores, pero no te confundas. Una cosa somos los creyentes que fallamos y otra cosa es la iglesia que Jesús fundó. Y esa iglesia como una institución divina, cuando el enemigo quiere destruirla o atacarla, no puede hacer nada. Por eso el texto bíblico dice: el Hades, la muerte, el pecado, no prevalecerán contra ella. Interesante. Segundo texto. Fijaos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto?
que Dios creó la iglesia como medio de salvación del creyente. ¡Qué interesante! Así que fíjate, cuando se habla de la iglesia tenemos que ampliar también nuestro campo de visión, porque hay dos iglesias diferentes. Una es la visible y otra es la invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Es la iglesia con la que Dios trabaja de forma directa, y la Escritura nos dice cuáles son las características que identifican a la iglesia verdadera, al remanente final. ¿Qué es la iglesia invisible? No es una iglesia, son personas. Son aquellas personas que buscan a Dios con todo su corazón. Tercer texto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos dice este texto? Que todos los que estamos aquí estamos perdidos. Y estar perdido implica dos cosas. Lo primero es que no sabemos dónde estamos. Y si no sabemos dónde estamos, tampoco conocemos cuál es el camino de regreso al hogar. Pero aunque conociésemos el camino de regreso al hogar, el problema también de estar perdido es que no tenemos fuerzas para regresar. Y ahora yo te hago una pregunta. Cuando tú te miras a ti mismo, ¿cómo te ves? ¿Te ves bien? ¿Te ves siendo autosuficiente y no dependiendo de nada ni de nadie? ¿Te ves retratado en ese texto de Apocalipsis 3 que dice: porque yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada? ¿Es así como tú te ves? Querido amigo y querida amiga, el gran problema que tenemos los seres humanos es que nuestro corazón es engañoso. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos no como somos, sino como nos gustaría ser. ¿Cómo somos en realidad? Yo quiero mostrarte esta imagen, porque el que pintó esta imagen recoge muy bien cuál es la situación de todos nosotros. Nosotros somos personas perdidas, que no sabemos, no conocemos, no vemos, no entendemos. Creemos que somos fuertes, pero somos débiles. No tenemos fuerza para levantarnos, no tenemos fuerza para resistir los ataques del enemigo. No podemos nada. Por eso me encanta esta imagen. Y esta imagen nos muestra dos cosas. La primera cosa es cuánto necesitamos todos la iglesia. Y segundo, cuánto necesitamos todos venir ante la presencia de Dios para que Dios nos coja, para que Dios nos proteja, para que Dios nos dirija, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Vuelvo a la pregunta de antes. ¿Es hoy necesaria la iglesia para adorar a Dios? La adoración. ¿Sabes que hay dos tipos de adoración? Está la adoración privada. ¿Y qué es la adoración privada? Es tu vida, tu persona. Tu experiencia tiene que ser la demostración de que tú adoras a tu Dios. Pero está tu casa, tu familia, tu hogar. Y tu hogar, ¿qué es? También debe ser un lugar donde se adora a Dios. Y esa es la adoración privada. Pero sabes que la adoración privada no elimina la adoración pública. Por eso qué bueno ese texto que el Señor le inspiró a Pablo cuando, escribiendo a los hebreos, dijo:
No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabes lo que Pablo intenta decirnos, o el Señor intenta decirnos? Que a medida que nosotros nos acerquemos al tiempo final del final, con más razón tenemos que reunirnos juntos para adorar a nuestro Dios. La separación, la individualidad no funcionará. No dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino en la medida que se acerque vuestro final, animaos para reuniros juntos. ¿Sabéis que cuando uno viene a la iglesia a adorar a Dios hay tanta riqueza? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Dios contigo? Te recrea, te llena de vida, te levanta el ánimo. Segundo, cuando venimos a la iglesia aprendemos. Uno encuentra motivos ¿para qué? Para leer, para estudiar, para investigar, para contrastar, para descubrir. Tercero, cuando nosotros venimos a la iglesia para servir a los demás, ¿qué hacemos? Desarrollamos los dones que Dios nos dio. No los enterramos, sino que los ponemos a funcionar. Y cuarto, cuando venimos a la iglesia pulimos nuestros defectos. Porque a veces todos siendo imperfectos, ¿qué es lo que a veces saltan chispas? Malos momentos, reacciones, discusiones. Y sabes que Dios aprovecha eso, ¿sabes para qué? Para mostrarte cuáles son tus defectos. Y Dios te da la posibilidad y la ayuda para que tú pulas esos defectos. Ahora imagínate, dejamos de venir a la iglesia, no nos congregamos a la iglesia. Atención, porque esto que poseemos cuando venimos a la iglesia lo empezamos a perder. Si no vienes aquí ante la presencia de Dios como una familia, no la familia de sangre, sino como una familia de Dios, ¿qué pasa? Que tu ánimo empezará a hundirse, a deshacerse, a aminorar. Segundo, que dejarás de aprender, porque la religión en solitario no te motiva ni para leer, ni para estudiar, ni para investigar, ni para comparar, ni para pulir tus creencias. Finalmente dejas de leer y empiezas a olvidar. Tercero, cuando dejas de reunirte en la iglesia, no puedes desarrollar tus dones, porque ¿cómo los vas a desarrollar? Y cuarto, cuando dejas de venir a la iglesia, en lugar de pulir y reducir tus defectos, se aumentarán. Por eso, qué importante el consejo que Dios nos da. No dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Y yo termino. Y quiero terminar con las 3 preguntas con las que comencé. Primera pregunta, ¿qué visión tienes de la iglesia? ¿Cómo me gustaría que tu visión fuese clara y nítida y dijeses, la iglesia es un tema de Dios? Porque cuando tú no tengas esta visión, ¿sabes lo que ocurrirá? Que cuando surja un problema en la iglesia, tú terminarás abandonando la iglesia. Porque en el fondo crees que la iglesia es humana. Y si los hombres te tratan tan mal, ¿para qué estar en un sitio donde no te quieren? Por eso es bueno tener una imagen adecuada. La iglesia es el lugar donde tu Padre se encuentra contigo, que te quiere, que te aprecia. Tú no puedes nunca, por un problema entre hombres, abandonar la iglesia. Segundo, ¿quién dirige la iglesia? ¿Sabéis que cuando yo estuve en la administración, yo me hice un planteamiento muy interesante?
Yo pensaba en este campo, en la Unión Española. Yo me decía, ¿qué pasaría si por una persecución nos cogiesen a todos los líderes de iglesia? Y ahí están los administradores, están los pastores, están los ancianos de iglesia, están los responsables de... Bueno, que detuviesen a todos los líderes de iglesia. ¿Qué pasaría con la iglesia? Y yo decía, madre mía, qué caos. Las iglesias serían un desajuste tremendo. Y leyendo el espíritu de profecía, yo hice un descubrimiento que me sorprendió. La hermana White trata justamente este tema y ella dice lo siguiente: si todos los líderes de la iglesia en el mundo entero desapareciesen hoy, la iglesia seguiría su curso como si nada hubiese pasado. Y ella sigue diciendo, porque no te olvides de una cosa, la iglesia la dirige Dios, no los hombres. Y yo cuando leí aquella cita, yo aprendí algo diferente de la iglesia. Porque yo era un convencido que las iglesias funcionan porque tienen líderes. Y de pronto el Espíritu de Profecía me dice, si tú quitases hoy todos los líderes, la iglesia seguiría exactamente igual como si no hubiese pasado nada. Interesante. Cómo a veces hay que ajustar. Tercera pregunta. Cuando surge algún problema en la iglesia, ¿a dónde miras? ¿Abajo, donde estamos los hombres, o arriba, donde está Dios? Si tú miras abajo, ¿sabes lo que te va a pasar? Que vas a terminar cansado de tanto problema y de tanta cosa que hay aquí abajo en la tierra, en la iglesia. Porque todo lo de abajo cansa, produce frustración, desánimo, desencanto. Por eso, qué buena es la Escritura cuando dice, mirad las cosas de arriba. Así que cuando surja un problema en la iglesia, no mires abajo, mira arriba donde está tu Señor. ¿Y sabes lo que te va a mostrar el Señor? Que el Señor tiene 1000 soluciones para el problema que tú crees que no tiene solución. Y eso te llenará de ánimo. Y eso te llenará de energía. Y eso te llenará de fuerza al saber que la iglesia no somos los hombres, sino es Dios. Y lo último que quiero mencionar. Yo comenté al principio, si tú de verdad sabías bien lo que era la iglesia. Yo no sé si después de escuchar lo que has escuchado, lo que hemos dicho, no tendrás que ajustar alguna pieza en tu conocimiento de la iglesia. Y a mí me gustaría que te quedases con una cosa. La iglesia es el gran tesoro que Jesús nos dejó. Y ese tesoro es valiosísimo. ¿Y dónde está su valor? En que tenemos la posibilidad de presentarnos delante de Dios. Y cuando uno se presenta delante de ese Dios grande, misericordioso y generoso, Dios nos bendice. Y repito, como dice la Escritura, la bendición de Dios es lo único que puede transformarte de pobre a rico. Y la riqueza del hombre, no lo olvides, no está en el dinero, no está en las posesiones, sino está en lo que Dios nos da en su bendición. La alegría, las ilusiones y la esperanza. Con esas tres cosas podrás hacer frente a los problemas y vencerlos. Que Dios nos bendiga a todos para entender que la iglesia
Desde que Jesús la fundó hasta que Jesús venga, seguirá siendo el gran tesoro, el tesoro de mayor valor en esta tierra. Que así sea. Amén. Y ahora os invito a inclinar vuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén.